Bueno, el programa de enfoque semanal lo encontramos en la empresa de Aguas y Aguas de Pereira, en la área comercial, en la área donde se entrega ya nuestro pliego de peticiones, lo entrega el presidente Juan Carlos Cardona y Alirio Cardona, donde hoy completamente, presidente, muy buenos días para el programa de enfoque semanal. Buenos días, James, enfoque semanal a los trabajadores y trabajadoras que ven el programa de Sintraendes Pereira. Bueno, se acaba de erradicar el pliego de Aguas y Aguas de Pereira sobre la problemática que hemos tenido supuestamente de unos puntos, mejorar una cantidad de situaciones a favor de todos los trabajadores. Bueno, claro que sí. Sintraendes Pereira tomó la decisión de denunciar parcialmente la Convención Colectiva de Trabajo y radicar un pliego de peticiones a la empresa de acueducto alcantarillado de Pereira para mejorar las condiciones laborales, salariales, prestacionales y, lógicamente, beneficios de nuestros trabajadores y trabajadoras, quienes por décadas hemos obtenido convenciones colectivas de trabajo que han mejorado la calidad de vida nuestra y de nuestras familias, y pues esta no es la excepción. Hemos radicado a la empresa de acueducto alcantarillado el pliego de peticiones e inicia el conflicto colectivo, y seguramente iniciamos el año 2026 en negociación colectiva para mejorar las condiciones de nuestros trabajadores y trabajadoras. Bueno, también decirle a nuestros asociados que este pliego también va registrado ante el Ministerio de Trabajo. Claro, vamos a radicar la denuncia parcial ante el Ministerio del Trabajo para realizar la formalidad e iniciar el conflicto como corresponde, con asamblea informativa de trabajadores, anunciándole al municipio, a la ciudadana pereirana, que Sintraendes Pereira inicia el conflicto colectivo y que vamos a necesitar el respaldo necesario de todos y todas para defender la negociación y nuestra convención colectiva de trabajo. Presidente, logrando la oportunidad, la situación de UNETIGO, ¿cómo está la situación? Muy bien. Hemos presentado a la empresa UNEPM Telecomunicaciones, la Comisión Negociadora de Sintraendes, una propuesta de acta de acuerdo final con 19 puntos que esperamos acoja y podamos también antes del 15 de enero, ojalá, poder firmar un acta de acuerdo final que ponga fin al conflicto y celebremos una convención, no como la esperábamos, pero sí una convención que permita mejorar también el salario de los trabajadores y algunos beneficios pactados en ella. El tema de la empresa de energía. La empresa de energía hoy tenemos algunos conflictos con ello por violación de la Convención Colectiva de Trabajo. Ya a través del Viceministerio de Relaciones Laborales anunciamos la necesidad de poder preferente para que avancen las investigaciones y la empresa de energía le ponga fin a la violación de la Convención Colectiva de Trabajo en algunos de sus puntos, pero también a algunas decisiones que toma unilateralmente perjudicando a los trabajadores y trabajadoras. El tema de la empresa de Aseo de Pereira. Bueno, Aseo de Pereira hoy tenemos Convención Colectiva de Trabajo, 2 trabajadores afiliados, cerca de pensionarse, y estamos intentando que haya la posibilidad y la voluntad política de negociar para, ¿por qué no?, permitir el ingreso de trabajadores a la planta directa. Bueno, esto es el resumen del informe de esta asamblea que completamente se empieza ya un conflicto con Aguas y Aguas. Ya para ir cerrando, presidente, el tema del salario mínimo, que anoche el señor presidente ya cerró el capítulo. Bueno, ya saludamos desde Sintraendes y el movimiento sindical a nivel nacional y las centrales obreras el incremento del 23% en el salario vital que ha dado el presidente Gustavo Petro. Es una decisión que le devuelve la dignidad a los trabajadores y trabajadoras, esa que nos arrebataron por décadas, y que mejora sustancialmente el poder adquisitivo perdido. Llamamos también a la prudencia de la oposición putrefacta y corrupta, de los empresarios que hoy todavía siguen diciendo que el país se va a hundir o que no va a haber mejoramiento del empleo. Eso es falso. Ese salario mínimo beneficia solo a 2 millones de colombianos. 2 millones en Colombia son los que ganan el salario mínimo. 10 millones ganan menos del salario mínimo. Y recuerden que los que ganan más de 2 salarios mínimos no tienen incremento del salario mínimo. Así que es un sector muy pequeño de trabajadores que se benefician, pero la productividad, la dignidad de muchos y de la familia se va a mejorar. Es el gobierno del cambio, es un proceso democrático. Saludamos que lo haya hecho el presidente Gustavo Petro y esperamos que en el 2026 respaldemos a los congresistas y a la presidencia, aquellos que sí de verdad piensan en el pueblo. Bueno, Juan Carlos, el presidente de la subdirectiva Pereira, dando el informe de esta asamblea donde hoy se empieza uno de los conflictos importantes laborales con la empresa de Aguas y Aguas de Pereira. Un llamado ya de feliz año a todos nuestros asociados, a nuestros trabajadores. Bueno, desearles de parte de Sintraendes a todos los trabajadores y trabajadoras y a quienes vienen su programa, el movimiento sindical, un feliz fin de año en paz, en familia y con recogimiento. Y un año 2026 lleno de compromisos por nuestra dignidad, de la lucha por nuestros derechos y ratificar como Sintraendes la
capacidad, el carácter y la lucha por los derechos de los y las trabajadoras de la empresa de servicios públicos. Ojalá este año termine bien para todos y todas y que el 2026 inicie también mucho mejor y ojalá con negociaciones colectivas que beneficien a nuestros trabajadores. Muy amable, Juan Carlos. Gracias. El programa de Enfoque Semanal, seguimos en la calle hoy 30 de diciembre en una asamblea que ha convocado Sintraende su directiva Pereira hoy debido a la entrega de pliegos de peticiones de la empresa de Aguas y Aguas de Pereira, igualmente sobre la problemática que tenemos Unetigo. Hoy nos acompaña John Freddy Correa, tesorero de la organización sindical Sintraendes, donde nos va a empezar a explicar la situación de lo que está pasando en Unetigo. John Freddy, muy buenos días para el programa de Enfoque Semanal. Muy buenos días, compañeros, y para todos y todas nuestros afiliados y aquellos que ven nuestro programa Enfoque Semanal, un cordial saludo. Efectivamente, EPM Telecomunicaciones al día de hoy, 30 de diciembre, estamos esperando la respuesta del último documento que ajustamos frente a la propuesta de acta de acuerdo final, tomando como referente las propuestas que hizo la empresa de organización sindical de cara a una posible firma o acuerdo de negociación que hizo la organización sindical. Bueno, ¿cómo le podemos decir a todos nuestros seguidores, nuestros asociados, la situación que se ha venido presentando, el por qué tanto se ha dilatado tanto el tema? La verdad hay que decirlo, ha habido una postura arrogante y grotesca de parte de la empresa hacia la organización sindical, donde no nos ha dado la posición como organización sindical y nos ve como subordinados. No ha aceptado las propuestas que hemos hecho de acta de acuerdo final, ha hecho modificaciones que van en retroceso de lo que se ha acordado, entonces eso es lo que no ha permitido una firma del acta, porque tanto ellos como nosotros hemos tenido nuestros reparos frente a lo que está consignado. Nosotros como organización sindical hemos consignado la información tal cual los acuerdos, tal cual nuestro pliego de peticiones, y vemos que en cada una de las versiones la empresa mete cosas diferentes, como por ejemplo decir el IPC más el 1% y lo acordado fue el IPC más un punto. Ese tipo de cosas van en contra del ambiente y sano ambiente del proceso de negociación o de acuerdo, porque el 1% es el 1% del IPC. Eso se habló en la mesa, que fue en un momento cuando ellos estaban proponiendo la organización sindical que el aumento fuera el ARPU, luego fue el IPC más el 10% del IPC. Entonces nosotros teníamos claro que esa redacción de la empresa era lesiva, iba en retroceso de lo que se había acordado o se había preacordado frente al tema de aumento salarial, por ejemplo. Bueno, y los otros puntos que supuestamente el capítulo Pereira se iba a beneficiar y que en un momento dijeron ya no se pueden beneficiar dos puntos. Sí, efectivamente, un tema que tiene que ver con los cursos que se tienen que ver allí, pero pues ese sí llegamos al acuerdo definitivamente. Se habló de que ese punto no iba a quedar para capítulo Pereira. Hay que dejar claro que la organización sindical ha hecho sus máximos esfuerzos en que todo ese proceso hemos bajado hasta lo más que hemos podido, con tal de llevar a los trabajadores a que haya un acuerdo y que tengamos y podamos gozar de un aumento salarial, dado que hemos tenido historia de un proceso de tribunal de arbitramiento que no fue muy exitoso, que no fue lo que la mayoría de trabajadores esperaba, pero nosotros como organización sindical estuvimos allí dando lo mejor, dando las propuestas para poder llegar a un acuerdo. Estamos en un punto ahora donde lo que tenemos para capítulo Pereira es más beneficioso, porque hay muchos puntos que no teníamos, como las nuevas becas para secundaria, para posgrados y temas que tienen que ver con maestrías y cursos de instrucción, ¿cierto? Que no lo teníamos. Y otro tema como los subsidios familiares extralegales. Entonces, creo que el capítulo Pereira en este proceso va a ganar un poco más de lo que no teníamos, como el subsidio de transporte, que no lo teníamos y lo vamos a recuperar. Si la empresa firma el documento que mandamos a mediodía el 24 de diciembre y como nuevamente digo, hoy 30 de diciembre no ha dado respuesta. Bueno, entonces hay que hacerle a todos nuestros asociados y totalmente al grupo Unetigo que completamente los trabajadores y la organización sindical siempre ha estado dispuesta a organizar y a presentar las mejores propuestas en beneficio empresarial y en beneficio de todos sus asociados. Claro que sí, la organización Sintraendes
conformada en la mesa negociadora por los miembros de la Junta de Medellín, los de Pereira y Cali. Hicimos más de 5 propuestas a la empresa durante todo este proceso de negociación. Esas propuestas que entregamos eran con la finalidad de encontrar un acuerdo que cumpliera con las necesidades de nuestro justo pliego de peticiones. La empresa no aceptó. Nosotros estuvimos dispuestos a aceptar esa pírrica propuesta que presentó, pero hasta ahora, como digo, no hemos recibido respuesta. Nuestra fuerza siempre está en conseguir un acuerdo para un EPM Telecomunicaciones, como la fuerza también está ahora fijada en la entrega del pliego de peticiones para nuestra hermana empresa Aguas y Aguas. Bueno, John Brady, muy amable hermano, muchas gracias. Seguiremos pendiente acá en el programa de Enfoque Semanal, pendiente qué va a pasar con ese pliego justo y claro para todos los trabajadores de Unetigo de la ciudad de Pereira. Así quedamos, claro que sí, y si nos toca irnos a tribunal de arbitramiento, que ya está definido y decidido, continuamos con el proceso de tribunal de arbitramiento, avalado y confirmado por la Junta Directiva de la Subdirectiva Pereira y que está avalado por la Asamblea de Delegados Municipales de la ciudad de Medellín. Así que para ir cerrando el programa, para decirle a todos los asociados de Unetigo que entiendan que todavía está el conflicto totalmente abierto, claro, en beneficio del mismo colectivo. Claro que sí. Ahora se viene la fusión de la empresa con Movistar y creo que tener este fuero circunstancial de una u otra manera nos apora a los trabajadores de EPM Telecomunicaciones en una posible reestructuración de la empresa. A veces los trabajadores somos un poco estomacales y pensamos solamente en el aumento o un bono por firma, que es algo pasajero en el momento, pero realmente ahora políticamente nos da más estabilidad, al menos por un tiempo mientras pasa el proceso de fusión, nuestro fuero circunstancial. Estar atentos que la Junta Directiva de la Subdirectiva Pereira, beligerante, luchadora y trabajadora, va a estar siempre atenta a tomar las mejores decisiones en pro del colectivo y nada individual. Muy amable, John Brady. A ustedes. Sintraen de Subdirectiva Pereira sigue comprometido con el bienestar de los trabajadores y sus familias, y estos son algunos de los beneficios que hoy están abiertos y al servicio de nuestros afiliados para el disfrute con sus familias. Tenemos sede recreacional La Siria, ubicada a 20 minutos del casco urbano en el corregimiento Combia, la cual cuenta con piscinas para niños y adultos, canchas de fútbol, tenis, microfútbol, básquet y voleibol, y otras atracciones como billar, ping-pong y tejo, zonas de camping y alojamiento para toda tu familia. Cabaña El Cedral, ubicada a 6 kilómetros del corregimiento La Florida, alejado del casco urbano, donde se puede disfrutar de la paz, tranquilidad y naturaleza de nuestra región, con cómodas habitaciones, confortable atención, senderos ecológicos y espacios planeados para que pases un tiempo de descanso y tranquilidad. Sin olvidar el gimnasio en nuestra sede principal, el cual funciona todos los días de lunes a sábados en la mañana y en las tardes, con sauna y turco y las mejores máquinas para hacer ejercicio. Nuestro consultorio y laboratorio médico equipado con tecnología de punta y además de contar con 2 de los mejores especialistas de la región, abierto de lunes a viernes con la mejor actitud para atender a nuestros afiliados y sus familias. Todos estos beneficios obtenidos históricamente en nuestra convención colectiva, una labor realizada con esfuerzo para ti y tu familia, compañero trabajador de las empresas de servicios públicos. Afíliate a nuestra organización sindical y disfruta de todos estos beneficios. ¡Viva Sintraendes Subdirectiva Pereira! El programa de Enfoque Semanal, seguimos en la calle. Hoy 30 de diciembre estamos organizando un plantón para la entrega del pliego de peticiones de Aguas y Aguas de Pereira, un informe de Unetigo, igualmente la problemática que tenemos con la empresa de energía. Hoy nos acompaña uno de los líderes sindicales de acá de la región, William Gaviria. Muy buenos días para el programa de Enfoque Semanal. Un cordialísimo saludo para ustedes, para todos los trabajadores de Sintraendes y para todos sus seguidores. Bueno, William, usted que maneja las cifras y los cálculos, hermano, el tema del salario mínimo, anoche el señor presidente manifestó ya cómo queda el salario mínimo para el 2026. Sí, el día de ayer es un día emblemático en Colombia
porque por primera vez en la historia de este país, un gobernante, después de que se transcurre y se desarrolla todo el proceso de concertación en el cual los empresarios siempre fijan una posición de aumentar muy poco para ellos acumular más ganancias, y todos los gobiernos históricamente han estado del lado de los empresarios únicamente para garantizar que acumulen y acumulen muchas más utilidades, pero a los trabajadores siempre se les entrega un salario que no alcanza ni siquiera para cubrir el básico, el mínimo vital y móvil que llaman en Colombia. Por primera vez un gobernante en Colombia toma la decisión, al no haber concertación, de analizar con su equipo económico en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Trabajo de los impactos que puede generar nivelar el salario, no el mínimo de los trabajadores, sino el salario mínimo vital, irse aproximando al vital, que en Colombia, hay que decirlo, para que una familia de 3 personas viva con dignidad necesita más de 2.400.000 pesos. Lo que hizo este presidente fue hacer un incremento que en cifras porcentuales suena muy alto, porque es el 23%, más de 4 veces la inflación, que va a ser del 5.2, 5.1, 5.3, nos daremos cuenta la próxima semana, y lo cuadruplicó. Eso es primera vez que ocurre en la historia de Colombia, y eso pues ya los empresarios salieron a decir que eso va a generar unos efectos de desempleo, que porque la gente va a echar a la gente. Frente a eso hay que explicarle a los trabajadores y a la población lo siguiente: la contratación de trabajadores no se da porque el salario sea alto o bajo. La contratación de los trabajadores se da porque hay demanda de los productos que yo fabrico, de los productos. Si vendo buñuelos y hay 1 millón de clientes de buñuelos, pues yo tengo que contratar la cantidad de trabajadores para producir 1 millón de buñuelos. Pero si no vendo ni uno, pues no tengo ni un trabajador, así el salario sea gratis. Entonces el salario sí impacta obviamente en la nómina y los costos de producción, pero no al punto de que vaya a generar desempleo. Esa no es la justificación. Puede que lo generen como una decisión política. Por otro lado, que el salario va a duplicar el precio de los productos de la canasta familiar, que porque es muy alto, tampoco es cierto, porque el salario es solo uno de los componentes de los costos de producción. Me explico: para hacer el buñuelo del cual estamos hablando dentro de este ejemplo, pues se necesita harina, queso, aceite, energía, un arrendamiento, un local, trabajadores, etcétera. O sea que el salario, que es el 23%, no va a representar más del 3 o el 4% de todos los costos. Es decir, sí lo impacta, pero no en la proporción que dicen. Prueba de ello es que en época de pandemia los países desarrollados, ejemplo Estados Unidos, que no es una hermanita a la caridad, tomó la decisión de incrementar el salario allá, que estaba en $8, lo incrementaron a 15 de un año para otro. Lo mismo en Europa, casi un 100% en 1 o 2 años, y la inflación no sube del 3%. O sea que no es cierto lo que están hoy afirmando los gremios, los representantes de los gremios, los grandes empresarios, aunque sí, claro que hay que tener consideración es con lo que va a pasar en el cortísimo plazo con los pequeños y medianos empresarios, por una razón sencilla: aunque ellos van a asimilar este incremento y se van a ajustar y les va a ir mejor que lo que les está yendo hoy, pues ahora, finalizando el mes de enero o la primera quincena, van a tener que sacar un 25% más o un 23% más para pagarle, y ellos generalmente no tienen flujo de caja. Entonces, claro que por ser un sector muy grande de microempresarios, pues los va a impactar en esos primeros 2 o 3 meses, pero luego los mismos ingresos que generen las ventas y la fabricación de sus productos va a hacer que otra vez se estabilice la situación. Pero sí genera un impacto, obviamente en el agro también. Todos los campesinos en Colombia ganan el mínimo. Lo que pasa es que los grandes finqueros, los grandes empresarios, los terratenientes, ni siquiera los tienen en la informalidad y se están quejando que porque les tienen que aumentar el 23%. Los pequeños parceladores, los pequeños finqueros que tienen una pequeña finca van a ver incrementado su costo de producción en mano de obra, que es un recurso intensivo, porque allí el 50% de los costos son mano de obra. Pero también hay que destacar que en Colombia se ha venido incrementando y fortaleciendo el sector agropecuario, ha crecido vertiginosamente en este periodo de gobierno,
y con ello pues obviamente van a recuperar los costos que genere el incremento del salario para sus trabajadores. Así que lo que tenemos es que tener una razón para estar satisfechos, porque en Colombia por primera vez un gobernante intenta hacer un incremento al salario no mínimo, sino al salario vital. Por primera vez un gobernante en Colombia busca que la población tenga por lo menos para tener el cubrimiento básico de los costos que genera la manutención del hogar, como es salud, como es el arrendamiento, la educación, etcétera, que seguramente millones de colombianos se van a ver beneficiados y beneficiadas con este incremento, y eso nos tiene que satisfacer, porque Colombia sí deja de ser uno de los países más desiguales que lo somos en este momento y está buscando un equilibrio para estar en la media internacional. William, la parte estatal, ¿cómo que la parte estatal únicamente va al incremento de hacer el IPC más los puntos que tengan convencionalmente o lo que diga supuestamente cada uno de los distritos de ciudad capital donde le colocan esos valores? A ver, el incremento del salario mínimo en Colombia es nacional, es decir, y es tanto para el sector público como para el sector privado. ¿A quiénes no va? A quienes, que también es muy importante la pregunta que me hace, porque hay que precisar que ese es el incremento al salario mínimo. Pero pongo un ejemplo: si en Colombia en este momento hay una empresa en donde ya le pagan más de 1.743.884 pesos a un trabajador, que es lo que va a quedar el salario mínimo, si ya se gana 1.800.000, ese empresario no va a necesitar, no va a aumentar el 23%, va a aumentar la inflación, porque va a ser por encima del salario mínimo, va a quedar por encima del ingreso de ese trabajador. Entonces, eso va a suceder en Colombia, que a los trabajadores que hoy ganan más del mínimo, no les van a incrementar el 23%. Eso sí va a suceder. Sí, es decir, en el sector público. Ese valor adquisitivo que supuestamente hay una diferencia más o menos del 15%, más o menos. Sí, puede existir. Digamos, las empresas de servicios públicos acá en Pereira, en donde los obreros tienen una convención colectiva y se ganan más del mínimo, se pueden ganar 1.800.000, 2.200.000. Entonces hay que tener mucho cuidado en la negociación para intentar que el incremento sea lo más alto posible y no se acerque tanto, porque no va a ser posible. Los empresarios se van a cerrar como un solo hombre, van a ser unidad de cuerpo para no aumentarle a los trabajadores. Le toca ya a los sindicatos y a los trabajadores generar una correlación de fuerza para presionarlos a que haya aumentos superiores a la inflación. Es decir, superiores al 5.2 o al 5.3 que quede la inflación este año en Colombia, para que sea un incremento del 8, del 10, del 12, del 15, depende ya de cada sindicato, de cada organización y del grupo de trabajadores, la fuerza que tenga. Y donde no hay sindicatos, pues seguramente los empresarios no van a tener ninguna resistencia y van a aumentar simplemente lo que dice la inflación. ¿Eso qué genera? Que las capas medias de la población se van acercando al salario mínimo y no van a mantener el estatus y el nivel de vida que han tenido hasta ahora, o que hemos tenido, porque los que ganamos más de 2 salarios mínimos o de un salario mínimo seguramente no vamos a tener el beneficio del incremento que decretó el gobierno el día de ayer. William, muy amable hermano, pienso que hay que hacer una sesión muy especial para detallar más el tema del índice del consumidor, una cantidad de variables que va a colocar esto, que es bueno explicárselos a los colombianos y a los ciudadanos para que entiendan que completamente que lo que hace el gobierno es un beneficio para el país. Sí, obviamente, cuando quieran vamos a estar dispuestos para hacer una sesión en la cual podamos incluso tener unas tablas para mostrar, que quede gráficamente demostrado que esto no es negativo para la economía, no es negativo para el país, pero por otro lado es muy importante precisar lo siguiente el día de hoy, y es que este incremento que hace el gobierno no va a beneficiar a los pensionados de Colombia. Es decir, el incremento es para el salario mínimo, y quienes ganan una pensión del salario mínimo, pues a ellos sí los va a beneficiar, pero las pensiones en Colombia se incrementan con base en la inflación, ¿sí? O sea que quien gane una pensión le van a aumentar el 5.3 o el 8 para nivelarlo al mínimo, pero nunca le van a aumentar el 23%, a menos que en este momento se gane el mínimo. Eso es una. Y dos, que a partir del mes de enero seguramente las EPS sí van a subir el copago y estos costos, pero tendremos que asumirlo así. Pero cuando necesiten, Sintraen
estamos dispuestos a generar las explicaciones necesarias para que todos sus seguidores y oyentes y todos los trabajadores del país pues se acerquen mucho más con información objetiva a la realidad del aumento salarial. William, muy amable, hermano, muchas gracias. Un gran abrazo para ustedes, para sus seguidores y oyentes, un próspero 2026 lleno de unidad, de movilización y de lucha para conseguir muchas más reivindicaciones y beneficios para nuestros trabajadores y nuestras familias. Muy amable. Un gran abrazo.